Estaba sentada a la mesa de la cocina, con una carta en mis manos temblorosas. El aviso oficial del banco me apretó el pecho. Los ahorros que había guardado con tanto esfuerzo para mi tratamiento médico, dinero que reuní durante años para lidiar con mi enfermedad crónica, habían sido desviados, y no a una cuenta de emergencia o a un proveedor médico. El dinero había ido directo a las manos de Alejandra, la esposa de mi hijo Javier. Sentí un nudo en la garganta y un vacío doloroso en el estómago. Al principio no lo podía creer. Revisé los números, los detalles de la cuenta, cada firma, todo era real. Mi fondo para el tratamiento, la seguridad en la que había confiado durante décadas, se había esfumado sin mi consentimiento. Pensé en mis citas médicas próximas, en las medicinas que apenas podía pagar, en las pruebas que había pospuesto para estirar el dinero. Ese dinero era para mantenerme viva, para seguir siendo independiente. Y, aún así, se había desvanecido para financiar las ambiciones profesionales de mi nuera. Con manos temblorosas, marqué el número de Javier. Cuando contestó, su tono era alegre, casi despreocupado, como si nada pasara. «Mamá, ¿qué tal? ¿Qué pasa?» Escuché a Alejandra de fondo, riendo por algo sin importancia. Tragué saliva con fuerza. «Javier, el banco, mi fondo para el tratamiento, se fue. Lo transfirieron a la cuenta de Alejandra». ¿Por qué hubo una pausa, un leve murmullo, y luego su voz, cuidadosamente medida? «Mamá, ¿sabes lo importante que es esto para Alejandra? Su ascenso, la mudanza, todo requería un empujón extra. Pensamos que lo entenderías». Entender quise gritar. Entender que mi vida, mi salud, mi bienestar, habían sido puestos en segundo plano por un ascenso que no tenía nada que ver conmigo. Sentí mis manos apretarse en puños, los nudillos blancos. Había pasado 60 años dando, cuidando, sacrificándome, criando a un hijo que ahora parecía creer que mi bienestar era negociable, que dependía de los deseos de otra persona. La traición me envolvió como una niebla fría y sofocante. Quise llorar, zarandearlo, exigir justicia, pero mi voz se quebró. Solo pude quedarme ahí, atónita, con el corazón latiendo entre la incredulidad y el dolor. La realidad me golpeó de lleno. Las personas en las que más confiaba habían puesto a alguien más por encima de mí. Y en ese momento no tenía nadie a quien recurrir. Colgué el teléfono y miré el mostrador, tratando de calmar mi respiración. Sabía que algo tenía que cambiar. No podía permitir que esto volviera a pasar. Y, aún así, debía decidir cómo. Esa noche, empecé a considerar mis opciones, pensando en cada posibilidad, cada aliado que tenía, cada paso que podía dar para recuperar lo que era mío por derecho. El primer destello de determinación fue débil, pero inconfundible. Una chispa que me guiaría hacia la decisión que podría cambiar mi vida para siempre. Recordé los largos años en los que mi cuerpo parecía estar en mi contra. La enfermedad crónica había sido parte de mi vida durante décadas, al principio sutil, luego cada vez más intensa. Había mañanas en las que despertaba mareada, con los músculos rígidos y poco cooperadores, y dependía de la rutina que había construido, medicamentos tomados a horas exactas, citas médicas cuidadosamente programadas y una dieta que apoyaba mi frágil salud. Pero con el tiempo, incluso esas pequeñas rutinas se convirtieron en una fuente de estrés. Javier, que en su juventud era atento, poco a poco dejó de preocuparse. Olvidaba mis citas, llegaba tarde cuando necesitaba que me llevara, y a veces me quedaba en la sala de espera, esperando en silencio a que apareciera Alejandra, con su carrera agitada y sus planes ambiciosos. Rara vez reconocía el peso que cargaba. Las llamadas quedaban sin respuesta. Mis recordatorios eran ignorados. Y el plan cuidadoso que había armado para mantener mi independencia comenzó a desmoronarse. No eran solo las cosas grandes. Incluso las pequeñas desigualdades me carcomían cuando compraban comida. Las preferencias de Alejandra parecían dominar, mientras que mis restricciones dietéticas eran pasadas por alto,
Si había una decisión financiera, siempre eran sus necesidades las que tenían prioridad. Aprendí a tragarme el orgullo, a reorganizar mi vida alrededor de la suya, incluso cuando mi salud sufría en silencio. Esas experiencias erosionaron mi confianza. Poco a poco, empecé a cuestionarme, preguntándome si mis necesidades eran irracionales, si pedía demasiado al querer que me cuidaran en mi momento de vulnerabilidad. El favoritismo a veces era sutil, un gasto priorizado aquí, una receta retrasada allá, pero acumulativo. Suficiente para hacerme sentir invisible en mi propia casa. Entonces entendí que no era solo descuido. Era un patrón que se había permitido continuar durante años, y ya no podía ignorarlo. Necesitaba encontrar apoyo en otro lado. Alguien que me viera como más que un personaje secundario en sus vidas. Pensé en mi tía Elena y mi tío Roberto, los únicos familiares que siempre habían mostrado un interés genuino por mí. Y me pregunté si contactarlos me daría la fuerza y la guía que necesitaba. Ese pensamiento me llevó a considerar el primer paso para recuperar el control de mi vida, y hacia la decisión que lo cambiaría todo. El patrón de favoritismo se volvió imposible de ignorar. Cada festividad, cada cumpleaños, cada pequeño logro de Alejandra parecía eclipsar mis propias necesidades. Regalos, viajes y celebraciones llegaban para ella sin dudar, mientras yo me las arreglaba sola. Cuando Javier recibió un bono en el trabajo, una parte se destinó de inmediato a financiar el desarrollo profesional de Alejandra, mientras que mis citas médicas y recetas se posponían como si fueran opcionales. Incluso los días comunes resaltaban la diferencia. Las comidas se preparaban pensando en los gustos de Alejandra, y yo tenía que conformarme con lo que sobraba o depender de comida para llevar que apenas podía pagar. Ropa, compras para la casa, incluso pequeñas comodidades. Todo la favorecía. Observaba desde la barrera, tragándome la amargura que crecía cada vez que veía que mi bienestar era secundario. El costo emocional era más pesado que cualquier descuido financiero. Intenté hablar, eligiendo mis palabras con cuidado, tratando de explicar que mi tratamiento y cuidado también importaban, pero mi voz era desestimada o ignorada. Javier, atrapado entre la lealtad a su esposa y el deber hacia mí, a menudo elegía el camino más fácil: complacer a Alejandra y minimizar mis preocupaciones. Cada vez que pedía un pequeño ajuste o apoyo, la respuesta era una evasión educada pero firme, dejándome frustrada y aislada. En esos momentos de silencio, sentada sola a la mesa con la evidencia de otra necesidad ignorada frente a mí, entendí lo profundamente que había sido relegada. El favoritismo era deliberado, constante y sin cuestionar, y había erosionado no solo mi confianza, sino mi sentido de valor. Ya no podía fingir que era un descuido o un malentendido. Reconocer la injusticia fue doloroso, pero también despertó una determinación silenciosa en mí. Empecé a ver que, si quería preservar mi salud y dignidad, necesitaría encontrar aliados y apoyo fuera de la casa, alguien que me tratara con el respeto y cuidado que merecía. Pensé en mi tía Elena y mi tío Roberto, que siempre habían estado dispuestos a escuchar y ofrecer guía, y supe que contactarlos sería el primer paso para recuperar el control. Decidí contactar a mi tía Elena y mi tío Roberto en Guadalajara, esperando que pudieran ofrecerme la guía y el apoyo que tanto necesitaba. Su respuesta fue inmediata, cálida y firme. En pocos días, me encontré manejando por las calles familiares, con la expectativa de verlos avivando una esperanza cautelosa en mi pecho. Al llegar, la calidez de su hogar era palpable. Escucharon sin juzgar mientras explicaba la situación con Javier y Alejandra, reconociendo la frustración y el dolor que había cargado durante años. Elena me recordó que mi salud y dignidad no eran negociables, mientras que Roberto ofreció consejos prácticos para manejar mis finanzas y proteger mis fondos médicos. Su apoyo fue como un salvavidas, estabilizándome mientras empezaba a considerar opciones que había evadido por mucho tiempo. En las semanas siguientes, comencé a dar pequeños pasos hacia la independencia.
Programé mis propias citas, confirmé recetas y empecé a manejar las finanzas diarias sin depender de Javier. Por primera vez en años, sentí un control, aunque tentativo, sobre mi vida. Cada pequeña decisión reforzaba mi confianza y descubrí que hacer valer mis necesidades no tenía que ser confrontacional. Podía ser simplemente un acto de respeto propio. Incluso las rutinas simples se volvieron empoderadoras. Planear comidas, organizar mi agenda y hacer llamadas que antes había postergado me permitió recuperar un sentido de agencia que había olvidado. Con Elena y Roberto ofreciendo guías sin interferir, sentí los inicios de un nuevo ritmo, uno en el que yo era responsable de mi propio bienestar. Estaba claro que si quería un cambio duradero, necesitaría tomar decisiones firmes sobre los límites que establecería con Javier y Alejandra, y el primer paso era construir la fuerza para actuar en consecuencia. Durante las semanas siguientes, pasé horas reflexionando sobre todo lo que había pasado. Mientras más consideraba los patrones de favoritismo, descuido y desprecio por mi bienestar, más claro se volvía que mi salud y dignidad habían sido comprometidas repetidamente. Javier siempre estuvo dividido entre la lealtad hacia mí y la devoción por Alejandra. Pero en la práctica, siempre elegía sus prioridades sobre las mías. Me di cuenta de que ninguna explicación, súplica o compromiso cambiaría eso. El amor que sentía por mi hijo pesaba mucho en mí. Lo había criado, apoyado, creído en su potencial, pero el amor por sí solo no justificaba sacrificar mi seguridad e independencia. Recordé la frustración, las citas perdidas, las cuentas médicas sin pagar y las formas sutiles en las que había sido relegada. Todo se había acumulado durante décadas, dejándome agotada e invisible en mi propia vida. Una tarde, llamé a Javier, decidida a abordar el asunto directamente. Respondió con su tono alegre habitual, ajeno a la tormenta de emociones dentro de mí. Le expliqué, con calma y claridad, que no permitiría que él o Alejandra controlaran los fondos destinados a mi tratamiento, que ya no podía depender de ellos para apoyarme y que planeaba manejar mis asuntos de manera independiente. Escuché su voz titubear por teléfono mientras intentaba razonar conmigo, apelar a mis instintos maternales, recordarme el pasado y sus intenciones. Escuché sin interrumpir, reconociendo sus palabras pero manteniéndome firme. Cuando dudó, esperando que cediera, guardé silencio lo suficiente para que entendiera que mi decisión era final. No me dejaría influenciar por la culpa o la nostalgia. Le dije, con una resolución tranquila, que valoraba nuestra relación, pero solo bajo términos que respetaran mis límites, y que hasta que eso fuera posible, limitaría nuestro contacto. Cuando colgué el teléfono, sentí que un peso desconocido se levantaba de mis hombros. La elección no había sido fácil, pero era necesaria. Por primera vez en años, reconocí mi propio poder, mi propio valor y la posibilidad de una vida definida por mis necesidades en lugar de las demandas de otros. Con esta resolución, comencé a considerar los siguientes pasos: cómo reconstruir mi vida por completo, sin interferencias, mientras protegía la paz que había luchado por recuperar. Tras decidir limitar el contacto con Javier y Alejandra, dirigí mi atención a reconstruir mi vida en mis propios términos. El primer paso fue recuperar mi salud. Seguí rigurosamente mi horario de medicamentos, retomé ejercicios suaves y me comprometí a chequeos regulares, asegurándome de que mi cuerpo estuviera apoyado y mi enfermedad controlada. Cada pequeña mejora reforzaba mi confianza y me recordaba que podía cuidarme sola. También comencé a reconectar con amigos de los que me había alejado con los años. Comidas, clubes de lectura y paseos casuales por el vecindario me recordaron que había un mundo más allá de los confines del hogar de mi hijo. Su aliento era reconfortante y su presencia un recordatorio de que me valoraban por quien era, no por el papel que jugaba en la vida de alguien más. El voluntariado se convirtió en otra fuente de satisfacción. Pasaba las tardes en un centro comunitario local,
ayudando a organizar eventos y apoyando a otros adultos mayores con sus necesidades. El trabajo era gratificante y me dio un propósito más allá de las preocupaciones diarias por mi salud y finanzas. Descubrí que dar podía coexistir con el autocuidado y que la independencia no significaba aislamiento. Manejar las finanzas seguía siendo un desafío. Lidiar con cuentas, seguros y gastos inesperados sin la ayuda de Javier fue intimidante al principio. Pequeños contratiempos, un reembolso de seguro retrasado, una solicitud médica mal archivada probaron mi paciencia y resiliencia. Cada vez que superaba estos obstáculos con éxito, sentía un orgullo silencioso, sabiendo que podía confiar en mi propio juicio y recursos. Los pasatiempos que había abandonado volvieron a mi vida. Pintar, jardinera y escribir en un diario ofrecían no solo disfrute, sino una forma de procesar mis emociones y reflexionar sobre mi viaje. Estos simples actos de creación se convirtieron en actos de empoderamiento. Cada pincelada y planta cuidada, reforzando la idea de que mi vida podía ser plena en mis propios términos. A medida que las semanas se convirtieron en meses, comencé a sentir una estabilidad que no había experimentado en años. Mi independencia ya no era frágil, era tangible, anclada en acciones consistentes y respeto propio. Sabía que el siguiente paso implicaría enfrentar los desafíos pendientes con Javier, pero por ahora abracé la vida que había comenzado a reconstruir, fortalecida por el conocimiento de que era capaz de sostenerme sola. Una tarde, al regresar de una cita médica de rutina, encontré a Javier esperándome en el porche. Su expresión era cuidadosa, medida, casi suplicante. «Mamá», comenzó, con voz suave. «Sé que las cosas han sido difíciles. Nunca quise que te sintieras abandonada. Alejandra y yo solo queríamos lo mejor para todos». Escuché en silencio, dejando que sus palabras flotaran en el aire. Había esperado este momento, aunque no necesariamente en mis términos. El familiar tirón del instinto maternal surgió en mí, la parte de mí que quería creer que aún le importaba. Pero había pasado los últimos meses recuperando mi independencia, y sabía que los viejos patrones no podían dictar mi presente. «Entiendo tus intenciones, Javier», respondí con calma, sosteniendo su mirada. «Pero tus acciones tienen consecuencias. Durante décadas he sido relegada, ignorada y dejada a navegar mi enfermedad y finanzas sola. Eso no puede continuar, independientemente de tus explicaciones». Se movió incómodo, mirando hacia la calle como si esperara que los vecinos intervinieran. «Lo siento, mamá. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Nunca quise lastimarte. Aprecio tu disculpa», dije con calma, «pero no cambia el pasado. Ahora estoy eligiendo protegerme. Y eso significa establecer límites. Mi salud, mi bienestar y mi dignidad vienen primero. Puedes respetar eso, o mantendremos la distancia hasta que lo hagas». Abrió la boca, dudó y luego asintió con reticencia. No hubo discusión, ni intento de anular mi decisión esta vez. Pude ver el conflicto en sus ojos, culpa mezclada con frustración, pero permanecí impasible. Un vecino del otro lado de la calle miró por las cortinas, con curiosidad en su rostro. Ignoré las miradas, enfocándome en la claridad que había ganado tras meses de reflexión. Por primera vez en años, me sentí completamente en control de mi vida. Y supe que este encuentro, aunque tenso, era una confirmación de mi crecimiento. Las semanas siguientes traerían nuevos desafíos, pero me sentía lista para enfrentarlos, sabiendo que tenía la fuerza para mantenerme firme. Habían pasado 10 años desde que establecí firmemente mis límites con Javier y Alejandra. En ese tiempo, había construido una vida definida por mis propias decisiones, mi salud y mi bienestar. Me había adaptado a un ritmo que ofrecía estabilidad, independencia y un sentido de propósito que nunca había experimentado bajo su influencia. Una mañana, mientras tomaba mi café y revisaba el correo, un aviso de las autoridades locales llamó mi atención. Mencionaba a Alejandra Vargas y un asunto legal que requería atención inmediata.
con involucramiento policial. Mi corazón dio un vuelco mientras el peso de los años y la tensión no resuelta se hacía presente. El nombre que había evadido por tanto tiempo, la persona que indirectamente había causado tanta frustración y descuido, volvía a mi vida de una manera que no podía ignorar. Respiré hondo y comencé a prepararme. Revisé mis registros, asegurándome de que todos los documentos relacionados con mis finanzas, historial médico y comunicaciones pasadas con Javier y Alejandra estuvieran organizados y accesibles. Consulté a un abogado de confianza para confirmar que mis decisiones a lo largo de los años eran legalmente sólidas y que podía afirmar mi independencia sin temor a repercusiones. La anticipación era casi tangible. Repasé mentalmente los pasos que había ensayado, imaginando la interacción, cómo mantendría la compostura y cómo respondería si surgían preguntas o acusaciones. Mi determinación, endurecida por una década de autosuficiencia, me permitió abordar la situación con claridad en lugar de pánico. Cuando la policía llegó a mi puerta, estaba lista. Los años de preparación, reflexión y crecimiento personal me habían fortalecido, y sabía que podía enfrentar esta confrontación sin comprometer la independencia que tanto había luchado por asegurar. El momento era inminente, y abrí la puerta, sintiendo la culminación de 10 años de resiliencia guiándome hacia lo que estaba por suceder. El golpe en mi puerta fue firme, autoritario e imposible de ignorar. Abrí y encontré a 2 oficiales uniformados en mi porche, con expresiones neutrales pero profesionales. Detrás de ellos, reconocí los rostros de Javier y Alejandra, ambos rígidos por la tensión y la incertidumbre. Respiré hondo, estabilizando mi voz. Entiendo por qué están aquí, comencé, y estoy preparada para proporcionar cualquier información que necesiten. Todas las acciones que he tomado en los últimos 10 años están documentadas y son legalmente sólidas. Tengo registros de mis finanzas, mi atención médica y mis comunicaciones sobre mi independencia. La mandíbula de Javier se tensó y los ojos de Alejandra se movieron nerviosamente. Pude ver que comenzaban a darse cuenta no habían considerado las consecuencias de su favoritismo, las formas en que sus elecciones habían ignorado mis derechos y necesidades. Continué, con calma pero firme durante años. Mi fondo para el tratamiento fue mal utilizado, y mi salud fue desatendida. He pasado esta década asegurando mi bienestar sin depender de nadie que priorice sus intereses sobre los míos. Hoy es la culminación de esos esfuerzos. Mi independencia está protegida por la ley, y mis derechos no serán comprometidos. Los oficiales escucharon mientras exponía los hechos de manera sucinta, aclarando cada paso que había tomado para proteger mis recursos y afirmar mi autonomía. Javier intentó hablar, interponer explicaciones y disculpas, pero mantuve el control de la narrativa, asegurándome de que la verdad de su descuido quedara clara. A medida que avanzaba la conversación, los oficiales reconocieron el patrón de favoritismo y mala conducta financiera. Javier y Alejandra se enfrentaron a la realidad de sus elecciones, y era evidente que el peso de la responsabilidad finalmente recaía sobre ellos. Sentí una tranquila sensación de vindicación, una validación de años de planificación cuidadosa, resiliencia y valentía. La confrontación había expuesto la verdad, y finalmente podía permitirme avanzar, sabiendo que los límites que había establecido y la vida que había construido eran respetados y protegidos. La resolución abrió el camino para la reflexión final sobre lo que estos 10 años me habían enseñado y cómo llevaría esta fuerza hacia el futuro. Sentada en mi cocina iluminada por el sol, reflexioné sobre la última década y el viaje que me había traído hasta aquí. Mi salud estaba estable, mis necesidades médicas completamente manejadas y mi independencia firmemente establecida. Los años de planificación cuidadosa, decisiones difíciles y defensa persistente de mí misma habían culminado en una vida que controlaba por completo. Javier y Alejandra permanecían en mi vida solo de manera periférica. Su contacto limitado
y cuidadosamente definido por los límites que había impuesto. La tensión del pasado se había disipado, reemplazada por una paz que nunca Piañé había conocido mientras dependía de su buena voluntad. Los amigos y familiares que me habían apoyado a lo largo de los años seguían siendo constantes, brindando calidez, compañía y seguridad. Pensé en las lecciones que había aprendido, que el respeto propio nunca debe ser comprometido, que los límites son esenciales para preservar la dignidad y que el amor por sí solo no siempre es suficiente para mantener una relación. Protegerse no es egoísta, es necesario. La justicia que había buscado, la validación de mis elecciones y el reconocimiento de mi autonomía finalmente estaba asegurada. Mientras miraba alrededor de mi hogar, lleno de evidencias de la vida que había reconstruido, sentí una tranquila satisfacción. Las dificultades, las traiciones y las luchas me habían moldeado en alguien resiliente y seguro de sí mismo. Había recuperado no solo mi salud, sino mi vida, en términos que honraban mi valor. La década atrás había terminado, y adelante yacía un futuro definido por mis elecciones y la libertad que había luchado por alcanzar.